Hola a todos, en este video trabajaremos la homotesia mediante el software GeoGebra y con una guía de trabajo que nos ayudará a resolver dudas. Esta lleva por nombre una cascada de figuras semejantes. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. La homotesia es una transformación geométrica que a partir de un punto fijo multiplica todas las distancias por un mismo factor. Además, permite ampliar o reducir el tamaño de una figura conservando medida de los ángulos y manteniendo constante la razón de los lados. A continuación, procederemos a observar la figura de triángulos homotéticos. Y la primera pregunta que nos surge es: ¿qué se puede afirmar sobre los triángulos ABC y el triángulo DEF? Pues nuestra respuesta es: se puede afirmar que ambos triángulos son semejantes, ya que poseen ángulos y longitudes proporcionales. Moviendo el vértice D a través de OC, ¿entre qué números se encuentra la razón OD partido en OC cuando D está entre O y C? Los números que podemos encontrar como intervalo entre la razón de OD y partido en OC, si D está por medio de O y C, son el 0 y el 1, y también porque está antes de la figura inicial. En el segundo caso, ¿cómo se puede expresar el intervalo donde la razón OD partido en OC cuando D está en la prolongación de OC? La expresión que podemos encontrar entre la razón OD partido en OC es: si D está en plena prolongación de la recta OC, el intervalo va a ser mayor a 1, al infinito positivo siendo superior a la figura original. ¿En qué rango numérico se encuentran las razones cuando el triángulo FED se ubica entre el punto 0 y el triángulo ABC? El rango numérico en el que podemos encontrar dichas razones de los triángulos FED y ABC ubicados en el punto 0 será de 0 a 1 debido a que va en escala. Moviéndose el vértice D, la siguiente pregunta nos dice: ¿qué valor numérico toman las razones cuando el triángulo ABC y el triángulo GFE se superponen? El valor numérico que ambas razones se superponen es de 1, ya que este se encuentra sobre la figura básica. ¿En qué rango numérico se encuentran las razones cuando el triángulo FED se ubica en la prolongación de OC? El rango numérico se encuentra en el rango 1 o más debido a que éste supera a la figura primaria positiva. Las preguntas a continuación tienen directa relación con la razón del triángulo homotético. La primera pregunta surge: ¿qué se puede afirmar sobre el triángulo ABC y el triángulo FED cuando las razones definidas toman el valor de -1? Podemos afirmar que las razones que toma el triángulo FED son menores al triángulo ABC, pero siguen siendo semejantes. La segunda pregunta surge de: ¿qué se puede afirmar sobre el triángulo ABC y el triángulo GFE cuando las razones definidas toman el valor igual a 1? Bueno, son semejantes, ya que poseen igual medida de tamaño y ángulos. Y la tercera pregunta que se puede decir es que: ¿qué podemos afirmar sobre el triángulo ABC y el triángulo FED cuando las razones definidas son mayores que 1? Bueno, podemos decir que el triángulo FED se ve afectado ampliando el tamaño de sus lados en comparación con el triángulo ABC, ya que la razón mayor a 1 amplía la imagen homotética. El triángulo FED se amplía en comparación al triángulo ABC, manteniendo su proporción y sus ángulos. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ODF y el triángulo OCA? Se puede afirmar que en su forma no cambia y sus ángulos son semejantes. Si trasladamos D en cualquier caso, se mantendrá esta afirmación. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ODE y el triángulo OCB? Se puede afirmar que su forma no cambia y sus ángulos son semejantes. Si trasladamos D en cualquier caso, se mantendrá esta afirmación. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo OEF y el triángulo OVA?
Los triángulos que se obtuvieron entre los ejes son iguales, entonces el triángulo OEF y el triángulo OBA son iguales, como se observa en la imagen. La última pregunta que nos surge a partir del trabajo de visualizando una cascada de semejanzas con respecto a homotesia, nos dice: ¿qué puede señalar acerca de la semejanza de triángulos, teniendo en cuenta que movimos el punto O y lo ubicamos sobre el vértice B? Pues nuestra respuesta es que podemos señalar que a partir del punto O se proyectan proporcionalmente todos los triángulos. Si trasladamos el punto O sobre el vértice B, quedan dos rectas y una serie de triángulos. Podemos observar los más pequeños más cercanos al punto O sobre el vértice B y los más grandes más lejanos a respectivos puntos. Este fenómeno ocurre por la magnitud de escala que poseen los triángulos para que sean proporcionales.